Continuamos en el Congreso de la Mañana y tenemos sin lugar a dudas un invitado de lujo en el día de hoy, amigos de todos, pero además un funcionario de una trayectoria y de un desenvolvimiento tranquilo, sin aspaviento y muy funcional. Digamos que es de los funcionarios que funcionan. Y está en Santiago, además este Santiago es nuestro. Vamos a conversar con Iván Hernández. ¿Cómo estás? Bienvenido. Director de Intabaco. Exacto. Muy bien, eso último es transitorio. Todo lo otro sí es permanente. De Santiago, amigo de ustedes, y de verdad muy contento, el que se siente privilegiado de estar acá en este Congreso de la Mañana. Soy yo, que ya con Nicole habíamos tenido la intención de estar, pero mi agenda no me lo había permitido. Estamos ahora en plena inicio de la zafra y la cosecha tabacalera 2025-2026, que se empieza ahora, y todo augura muy buenos pronósticos, tanto para los cosecheros como también para los industriales. Iván, la República Dominicana está posicionada a nivel internacional en un muy buen sitial con el tema del cigarro, pero es porque tenemos un muy buen tabaco también. ¿Cuál es ese incentivo que empuja y que hace que tengamos esa preponderancia a nivel mundial en este momento? El tabaco es de los rubros más apasionantes que hay. Y te brillan los ojos, ¿eh? Te brillan los ojos. Te dije que no te hacían falta los lentes. ¿Y por qué? Porque lleva un encadenamiento productivo que pocas otras áreas lo tienen. Si uno ve la semilla del tabaco, es una semilla que prácticamente no se ve. Luego hay que plantarla. Crece esa plantita de tabaco. Dependiendo el área de la planta donde están las hojas, da tabaco diferente. Wow. Por ejemplo, el que está más abajo del suelo es un tabaco más suave, el del medio es término medio y el de más arriba tiene más fortaleza. ¿En serio? Las variedades también son diferentes. Luego, el proceso de curado, que es un arte también, el cocerlo, encujarlo o ponerlo en trojas en sartas para que ese tabaco se vaya secando, sí, para que la gente entienda que le llamamos curado, pero ¿Qué es lo que vemos colgando las hojas? Sí, pero es un secado controlado para que no se marchite más de la cuenta y luego sirva para hacer esos cigarros que nos hacen únicos en el mundo. Pues una ciencia. Y esos cigarros hoy generan más de 40,000 empleos en Zona Franca. Hacemos 182 millones de cigarros. Hicimos el año pasado, este año pensamos hacer más, y son, 182 millones de embajadores que andan por el mundo, hablando bien de la República Dominicana. Otra particularidad que nos hace único es que en poco terreno, en poca distancia, por ejemplo, uno arranca en San Víctor, que es un municipio de Moca, y llega a Villa González. Si uno se pone a verlo en kilómetros, tal vez hay 20 kilómetros. Pero en esos 20 kilómetros, el tabaco de San Víctor, el tabaco de Tamboril, el tabaco de Palmar, el tabaco de Villa González es totalmente diferente. Tiene sabores diferentes, tiene gustos diferentes. El tono de la hoja también, ¿no? Y por eso... Pero eso es la tierra que lo hace diferente. La tierra, el clima también varía en esa corta extensión. Wow. Y como es algo que nos, vamos a decir, es orgullo de todos los dominicanos y dominicanas. ¿Por qué? Porque el tabaco se conoció aquí en República Dominicana el 28 de octubre de 1492. En el Diario de las Indias dice que el almirante Colón, mucha gente no le gusta mencionarlo, pero bueno, es una realidad y está ahí, conoció esas hojas aromáticas y esas hojas que los indígenas la degustaban haciendo pipa, fumándola. Y ahí es el Día Mundial del Tabaco, el 28 de octubre. Luego hemos seguido, ha tenido un rol preponderante en lo que es la historia dominicana. Decía yo en una intervención hace un par de días que recordemos los andulleros que no hablaban a nosotros. Los andulleros de Fernando Valerio, de la batalla del 30 de marzo, no era más que un grupo de productores de tabaco que se unió a esa batalla del 30 de marzo, hizo posible que hoy los dominicanos seamos independientes, entre otras muchas cosas. Y viendo todo eso, el presidente Abinader, que es un hombre de mucha visión, se le ocurrió promulgar, impulsar una ley en el Congreso que hace el tabaco
y el cigarro dominicano patrimonio cultural de los dominicanos. Es la ley 341 del año 22. Y eso nos da una ventaja competitiva también frente a los demás porque es un patrimonio cultural. Y algo que me gusta destacar también, que no lo valoramos mucho, es la estabilidad política, económica que tenemos los dominicanos desde hace años. Y que los gobiernos la mantienen. Por eso hoy tenemos una inversión extranjera que ronda los 5.000 millones de dólares. Por eso hoy somos las calificadoras de riesgo que no son políticos, sino que simplemente ven los indicadores, ven dónde el dinero puede tener más rendimiento. Nos ha aumentado la clasificación. Y en fin, de verdad que es un privilegio y es algo que los dominicanos tenemos que aprovechar, que estamos, yo no digo de moda, estamos cosechando el fruto de años de trabajo y de estabilidad que los dominicanos hemos logrado. Y eso yo no me canso de decirlo, debemos decirlo todos los dominicanos, no importa la bandería política, porque este país tiene estabilidad política, estabilidad macroeconómica y estabilidad social, las tres juntas. Y si usted se pone a ver el hemisferio y el mundo, países incluso que antes eran referentes de nosotros, ahora se ha volteado la tortilla, nosotros somos referentes de ellos. Iván, por esas tres cosas. Cuando empezaste a hablar, te dije que se te iluminaban los ojos y definitivamente te gusta lo que haces y que bueno, y se nota el trabajo que vienes haciendo. Ahora bien, patrimonio nacional, realmente somos, como decías, agrario número 1, referencia mundial en nuestro producto. ¿Qué políticas públicas se están implementando desde Intabaco para ayudar al agricultor, al productor de la hoja? Porque sabemos que el tema ya de industrializarlo, pues tiene mayores costos, mayores inversiones que para otro nivel de empresarios. Pero ese campesino que ama la tierra, como tú, que te gusta desde la semilla de la tierra, o sea, es el que menos recibe, el que más está forzado, pero también el que menos capacidad tiene de invertir tecnología en su tierra o de comprar la tareita de al lado para crecer. En ese sentido, al agricultor, ¿qué políticas públicas se están desarrollando para beneficiarlos? Qué buena pregunta. Mira, el agricultor siempre, en todas las áreas, a veces el que menos beneficios recibe y el que más riesgo toma. Y es una realidad, y es un desafío que tenemos los gobiernos, que tenemos las instituciones para trabajar en ese apoyo. ¿Y qué hace el Intabaco? Le da apoyo tecnológico, acompañamiento técnico desde la construcción de las casas de curado, le damos plántulas de calidad. Tenemos una variedad desarrollada por nosotros, la T13, que la desarrolló un profesor dominicano, Tirso Ramírez. Paréntesis, ustedes tienen el acceso, o sea, ustedes le facilitan la semilla para la y las plántulas ya hechas, las plantitas para sembrarlas. Buenísimo. Tenemos también material para las casas de curado, tenemos fertilizantes adecuados y le damos todo ese acompañamiento. Pero, como todo en la vida, le pedimos y le decimos que debe producir calidad. Y hay muy buenos productores, hay muy buenos productores. Desde el Instituto de Control de Calidad para esos productores. Sí, y como yo dije, nosotros inclusive la zona tabacalera la determinamos. ¿Y por qué determinamos la zona tabacalera? Porque el tabaco al final es para quemarlo y fumarlo. Y no todas las áreas son adecuadas para eso. Te pongo un ejemplo. Uno puede sembrar tabaco en zonas de alta salinidad. Por ejemplo, Montecristi tiene zonas de alta salinidad, el sur del país, cerca de la hoya del lago Enriquillo, y se te puede dar un tabaco que visualmente sea bonito, pero entonces a la hora de prenderlo no quema, porque tiene alto contenido de cloro. Y todo eso hay que verlo. Entonces, si no quema, no funciona, no sirve para nada. Y le damos ese acompañamiento a los productores. Estamos haciendo algo que quiero hacer en mi gestión, que por primera vez se va a hacer, que es vincular a esos productores de Procigar, de Adocitab, como son Lito Gómez, que preside Procigar, Radamés García, Adocitab, hacer una feria de
compra y venta de tabaco en las instalaciones del instituto, que tiene unas instalaciones muy, muy bonitas, para que ese productor lleve su tabaco que cosechó con esfuerzo, sacrificio, esa gente lo vea directamente y pueda adquirirlo a un precio que es el justo. Pero debe producir de calidad. Y ya los industriales están de acuerdo con eso. Y el tabaco también garantizaría la calidad del producto. Y de ser intermediario para que nosotros no podemos comprar el tabaco. Por ley no nos lo permite. Pero sí ayudar y coadyuvar a poner todo el sector en una misma dirección para que no me abusen de los pequeños productores. Que como es digo, la mayor preocupación. Y tenemos una ventaja. Mientras más crece la industria y mejor va y más va creciendo, me decían unos amigos de Zona Franca hace 3 semanas que necesitaban 80 empleados, otros que están ampliando la fábrica. En el sur ya hay 344 empleos que no son del gobierno, que son de compañías que han ido al sur a clasificar, a sembrar tabaco. 344 mujeres prácticamente, la mayoría, que trabajan en una zona franca que antes no existía. Y toda esa derrama económica, y ahí no te estoy poniendo el que hace los sellos, el que hace la cajita, el que hace las envolturas, el camión que lo trasplanta, el que le da comida a toda esa gente. Es decir, que una derrama económica los community manager ahora también. Me decía un amigo de Santiago Rodríguez, Freudi, que encabeza un grupo de jóvenes que también es una área que nosotros hemos impulsado del gobierno, y hoy se siembran 3.500 tareas que no se sembraban, que es impresionante ver cómo los colmados, cómo el área de influencia de esos 50, 60 jóvenes que siembran 3.500, 3.400 tareas, le cambia todo el sector. Y eso es a través del tabaco. Y por eso digo que, y se lo digo a todos, el tabaco, mientras más crece, más demanda hay. Si bien esos grandes industriales han hecho el nombre, han hecho las marcas, han hecho que hoy Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Madonna usen cigarros dominicanos, eso al final hay que hacerlo con hojas de ¿dónde? Que se producen en el campo aquí, en el sol de aquí, con la tierra de aquí, con la lluvia de aquí, y que la cultiva con el esfuerzo de un productor dominicano. Yo quiero, en mi intervención, yo tengo por costumbre, soy de los que están conscientes que en una entrevista, el entrevistador es el que menos debe hablar. El entrevistador. No, orienta uno. Y quien debe hablar es el entrevistado. Sin embargo, hay entrevistados que motivan a uno que uno tenga necesariamente que opinar y hablar quizá algo de más. Y yo lo digo porque siempre le he dado seguimiento a la trayectoria de Iván Hernández Guzmán. Yo, a distancia, ¿no? Nunca hemos tenido un acercamiento, lo saben, físico, pero uno le da seguimiento a valores políticos jóvenes como él. En el PLD, por ejemplo, nadie puede negar que Juan Ariel Jiménez es un activo político. Yo veo en Iván un activo político dentro de su partido y en este gobierno. Es así. De calidad. Y por eso me sentí muy a gusto cuando Nicole me mandó el guión y vi el nombre de Iván Hernández Guzmán. Me sentí muy bien. En ese tenor, no voy a entrar mucho en detalle, pero mi pregunta es la siguiente. Muchos comparones hablan de PIB, y PIB para allá, PIB para acá, y el PIB para allí. Sí, el Producto Interno Bruto. Muchos comparones que quieren dársela de que son unos, que se la están comiendo, como dice el pueblo. Ese es el tamaño de la economía, para que la gente tenga una idea de un país determinado, para ser sencillo. Entonces mi pregunta es, Iván, ¿qué aporte hace el Intabaco? Que debo de agregar que yo no conocía el Intabaco antes de la gestión de él. Lo debo decir con honestidad. Y mire, que del año 62. Exacto. Y yo en lo personal no conocía yo. Hipólito trabajó en Intabaco, ¿verdad? Hipólito fue director en el gobierno de Intabaco. Hipólito Mejía. En el año 64-65, previo, fue don Hipólito, director del instituto. Andrés Bautista. Andrés Bautista. Fue también director.
en los años Es que usted era 80, muy si mal no joven, recuerdo. Mañana, usted no se acuerda de No, eso. no había nacido Mañana. Chiquito cuando eso. Y nosotros no éramos ni Por fin Pero me hay tocó. que reconocer. Por fin, Éramos espérate, piropos. espérate. Por fin me tocó a mí un día que no había nacido. Claro, pero hay que reconocer, Iván, Pero que... Iván. él le salió una de barrio a Iván y él no es de barrio, ¿eh? ¿Qué fue lo que le salió? Y- no Iván, éramos ni Tú piropo. sabes que soy todoterreno. No éramos ni Iván es piropo. 4x4. No me mira. van a boicotear mi pregunta, porque yo no le he hecho. Ok, pues dele. El PIB, que muchos comparones hablan para allí, para acá, y yo digo de manera llana que es el tamaño de la economía de un país determinado. Para decirlo Claro. de manera llana, hay un aporte de cada institución. ¿Cuál es el aporte que hace el Intabaco? Bueno, el Intabaco no. El Intabaco es simplemente el ente regulador de todo lo que es el negocio del tabaco en la República Dominicana. Pero sí el tabaco El tabaco como produce producto. Sí. en exportaciones 1.340 millones de dólares. Produjo el año pasado. Ya este año 1.300. 40 millones de dólares en exportación. Es el 10% de todas las exportaciones dominicanas. Wow, El 10%. El mayor empleador de Zona Franca. terrible. La cadena Terrible, entera no, produce divino. 122 mil Bueno, empleos. Y ya Espera, a la ¿cuánto fecha, empleo? 122.000 empleos directos. En Zona Franca 40.000. Pero si uno se pone a ver la siembra, la clasificación, anda por los 122.000. Y hoy a la fecha, ya de septiembre, al corte de septiembre, estamos rondando los 1.000 millones de dólares en exportación. Es decir, que este año, con el favor de Dios, pretendemos superar las exportaciones del año pasado. Y eso para el tamaño de una economía que produce unos 120.000 millones de dólares, que es el tamaño del PIB. Y Que así ya es. somos un país de renta media. Es un problema porque estamos en la categoría, y eso también es bueno decírselo a la gente, que es como el pobre que empieza a ascender, que todavía tal vez no es Que clase no- media, claro. pero entonces... Pero salió de abajo ya. Pero entonces Sí. tampoco es pobre, y hay muchos beneficios que se le dan a los países pobres que ya nosotros no tenemos acceso a ellos. Tenemos que buscárnosla. Pero todavía no somos ricos. Pero estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Por ahí vamos. Y como dije, es la consecución de años de estabilidad, de años de buena gestión, de años de, vuelvo y repito, estabilidad política, estabilidad social y estabilidad económica. Y como decía, como dice un profesor de economía muy famoso, ahora no me acuerdo el nombre, pero dice que sin que la estabilidad política y la estabilidad económica no lo es todo, pero que sin eso no hay nada, Y es verdad. no hay nada. Mira, yo estuve en la ciudad de Nueva York, en la pequeña Italia, y en esa callecita angosta hay un negocio de venta de cigarros. Y entonces yo entré y yo escuché una conversación ajena entre el señor que, Comiendo boca ahí. sí, que tiene todas las paredes conocen. llenas de Chuck Norris y Desde todos los chiquito. los grandes fumadores. Y entonces el otro caballero decía, recomiéndeme el mejor cigarro, debe ser el cubano. Y el señor le dijo, yo le recomiendo el dominicano, el Ven. dueño del negocio. Yo le recomiendo, consuma este. Y le dijo uno que no puedo decir la marca, pero era de Tamboril. ¿Usted supo lo que pasó ahí? Yo me metí en la conversación Y tú- inmediatamente. Yo soy de Yo allá. soy de ahí. Y yo conozco el dueño cuando viene hoy. Yo Señores, conozco el y que yo lo hace. conozco el dueño. Para una foto. Señores, pero qué nivel de orgullo tan grande cuando uno escucha eso. Y cuando uno ve que el cigarro dominicano está en las vitrinas de grandes escenarios, de grandes hoteles, de grandes negocios, y uno dice, ay Dios mío, producido allá en el campo de nosotros, qué cosa más maravillosa. Yo Y voy como a... dije, con hojas de allá. Sí. Saben que hay algo muy fascinante, que cuando uno ve un cigarro de eso, tiene que pensar, y yo no lo había pensado, así como le pasó mañana hasta ser director del instituto, que me dicen, director, desde que uno planta la semillita en el vivero, hace crecer la planta, luego la lleva al campo, le da cuidado, recosecha las hojas, la pone en la casa de curado, luego la despalilla, la clasifica. Todo el proceso que lleva son casi 300 manos que pasan hasta Para hacer esa poder- obra de arte que es un cigarro. ¿En Yo te iba a serio? preguntar. 300 manos tienen que de alguna manera Tocar esa intervenir hoja. para que sea el producto Wow. final.
Sí. Wow. Yo te iba Hay que decirle al presidente Mejía que Espérate. como representante de la juventud. Espérate, Patria. Si son 300 manos, quiere decir que 150 personas tienen que trabajar para un producto final. Sí. Oye, un fenómeno increíble. Y por eso que el que le digan que está más manoseado que un cigarro tiene que... Ay, Dios mío, pero Iván, hay que sacarte de la calle ya. Te me va a dañar este tigueraje. Te iba a decir que como Ya representante hay que retirarlo ya. Está peligroso. Tiene mucha calle ya. Y eso, que tiene poco tiempo ahí. Como representante de la juventud, he visto muchos jóvenes incursionando en el tema del arte, del cigarro, del tabaco, comprando manija de cigarro para ponerle un anillo y venderlo. Entonces, me surge la idea desde el Intabaco, si hay algún programa para que pueda servir de intermediario. Por ejemplo, si yo quiero emprender un negocio y hacer mi propia línea, pudieran acceder a Intabaco, que te recomienda quién es la agricultora, dónde tú la vendes, quién te lo enrola, quién te lo prepara. ¿Ustedes también sirven para eso? Sí, servimos. Y de hecho, hace unas semanas inauguramos la escuela, la remozamos y la renombramos. Le pusimos un nombre, no tenía ninguna. La escuela Hipólito Mejía. ¿Y por qué Hipólito Mejía? Bueno, por todas esas contribuciones que ha hecho, porque ha sido director del instituto. Claro. Ha hecho mucho por la agricultura dominicana. Yo le decía que poca gente, hoy tenemos una denominación de origen de aguacate dominicano, que es oro verde de Cambitas en San Cristóbal. Poca gente sabe que el desarrollo y el boom de San Cristóbal empezó cuando el huracán David, se borraron esas lomas, se cayeron todos esos árboles. En el 79. En el 79. Cuando ni usted había nacido siquiera. Yo era sí. Pequeñito. Mi abuelo era presidente, septiembre. Pues mi hermano septiembre del 79. Y ahí el presidente Mejía, junto con mi abuelo, que era director de Agricultura, secretario de Agricultura, era que se decía. Cuando tú dices tu abuelo, el presidente Antonio Guzmán Fernández. Exacto. Para que la gente tome nota. Padre de la democracia de la República Dominicana. Amigo de tu mamá. Sí, amigos, claro. Y él decidió, junto al presidente, reforestar esas lomas con aguacate. Y hoy día tenemos esa comunidad de Cambita que... Hay cluster de... Te digo, tiene una denominación de origen. Y parte de lo que nosotros hacemos también es que podemos invitar a la gente a que vaya a esa escuela a capacitarse en el Intabaco. Orientamos también porque el tabaco tiene mucho símil al vino. Incluso hay sommelier de tabaco. Sí, claro. Conozco un ¿Qué es lo que buen es amigo. ¿Sommelier qué es? Sommelier no sé. que te dice qué tabaco va con lo que tú quieres experimentar en un momento dado. Por ejemplo, si es por la mañana, si te quieres comer un pescado, o si estás degustando un café o un vino, qué tabaco, o un whisky. Como dicen los expertos, marida más con esto. Eso es cultura gastronómica, ¿sería? Tabaquera. Tabaquera, porque realmente hay una cultura tabaquera en el país, sumamente interesante. Antes de que finalicemos, te quisiera preguntar, acotando y haciendo el paréntesis de que sí, don Antonio era muy amigo de mi mamá y yo tengo gratos recuerdos de mi niñez en sus piernas, acariciándome mi pelo, y realmente es una imagen que tendré por toda la vida. Y nos conocemos, por eso que digo que nos conocemos de toda la vida. Así es, así es. Iván, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente paso que debe dar el país para el fortalecimiento de esa imagen institucional y de lo que es la industria del tabaco y el cigarro en la República Dominicana? Mire, estamos trabajando en varias vertientes. Una fue primero, hacer la mesa de relanzamiento del tabaco, que fue en septiembre, octubre del año 2020, que le encabeza el ministro de Industria y Comercio. El Intabaco está el Ministerio de Agricultura, pero la encabeza el ministro Ito Bisonó. Luego, la ley que pasó por el Congreso, que ya es una ley, que no es un decreto, es una ley, tiene mucho más fuerza, que es la 341 del 22. Ahora estamos trabajando en las normas de la IG, la Indicación Geográfica de Tabaco Dominicano. Ya a partir del año que viene, para usted decir que un tabaco, un cigarro es dominicano, debe tener el 90% de la materia prima acá. O sea, tiene cultivada y hecha
en República Dominicana. A eso iba, porque he visto, yo no conozco mucho el mundo, pero que el relleno lo traen de otros países, que si de Nicaragua, que no sé qué, para hacer tabaco de aquí. Siempre se va a traer, por eso estamos poniendo el 90%. Okay. Y eso se consensuó con la industria. ¿Por qué se va a traer? Porque también nosotros exportamos y es a veces un tema de sabores, de combinaciones, claro, de cigarros que ya son referentes. Me decía uno de los amigos de Sagrario, de Tamboril, que él conoció un cliente de él que tiene 15 años fumándose un cigarro de la marca de él todos los días. Wow. Y ese señor que me dice, oye, sabe más que yo de ese cigarro, que tiene 15 años claro, fumándose el mismo, y cuando yo le varío algo, se da cuenta. Yo le tengo que hacer exactamente lo mismo, que es como los que, digo, disfrutan de un buen vino, claro, disfrutan, y hacia ahí vamos. La idea es que mañana podamos hacer turismo y podamos, claro, también que esas personas que en Europa, en Estados Unidos, degustan de un buen cigarro, digan, caramba, ¿y de dónde es? Y lo llevemos a Tamboril, lo llevemos a Villa González, claro, lo uno llevemos paga al fuera sur, del país, que el tour del café, que el tour de no sé cuánto, los tours de vino, entonces, ¿por qué no y lo uno hace tours en cigarro? Diferentes bodegas, aquí de eso hay que explotar. Hacia ahí vamos. Muy bien. Yo quiero, espérate, una ñapita. Vámonos a la política, que se me va y tengo que hacerle preguntas. Bueno, antes de que se nos vaya, una ñapita para mí. No, yo me voy cuando ustedes quieran. No, porque ahora ya salimos, salga del tabaco. Pero deja que mañana hable, yo quiero hablar de política. Una ñapita, ¿sale con una ñapa? Sí, como yo soy cibaeño. No, pero él está perdido, ya está en la calle. Patricia dice que yo me dañé. Ya. En mi casa la ñapa la daban era los sábados, en los colmados. Y era la colita del bacalao. Esa era la ñapa, le daban a uno. Para mí, cuando uno iba a un colmado, o un catarey, una ñapa era echarme un chismá. Un chismá, un poquito más. Sí. Iván, déjate de eso, que tú no has ido a colmado en tu vida. Que no. Sí. Que no. Ajá. Ay, no me digas. No colmado, a minimarket. Dale. A pulpería, como se decía. a bodeguita, bodega. Pulpería. Yo iba a Ventorrillo. Oye, Iván, lo vi con Magín Díaz. Vi a doña Sonia, lo vi a usted, vi a Hito. No, a Hito no. A usted. ¿Qué fue? ¿De qué se trató? Creo que en la Ucamaima, si no me equivoco, en la Pucamaima. Sí, es una charla que decidió hacer el ministro de Hacienda. No una charla, un recorrido por el país. Quiso empezar por Santiago. Y es diciendo con números cómo él ve la perspectiva dominicana y la economía dominicana. Y de ahí viene mi frase de la estabilidad, que sin ella no lo es todo, pero sin ella no hay nada. Y que los dominicanos sí tenemos temas, como en nuestras casas hay oportunidades, hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que debemos seguirla exigiendo. Decía alguien que desarrollar un pueblo es mostrarle sus necesidades y enseñárselas. Y qué bueno que vayamos en ese sentido, pero que también no entremos en un pesimismo patológico, sino que lo veamos con objetividad y veamos que hay mucho por hacer, pero que hemos avanzado mucho como país también. Entonces, ok, vamos. Y como ciudad ni se diga, los santiagueros estamos con parones. Vámonos a la política. No, Bucapié, no. Ser nieto de un expresidente, ser hijo de quien eres hijo, una mujer que le pesa el ruedo de los pantalones, y hablar de doña Sonia Guzmán, hablar de una dama de hierro. Y una supermamá, yo no sé cómo lo combina. No, bueno, me consta también, porque por relaciones de amistad. Entonces te hemos visto desde pequeño involucrado en todo lo que tiene que ver con lo social, porque tienes vocación de servicio, y tú no lo tienes que decir, aquí déjame darte tu lugar. Tienes vocación de servicio y te gusta trabajar. Iván es político y el 28 está ahí. Te vimos aspirando una vez a senador. ¿Qué planes tiene Iván con miras al 28? Mira, yo me debo a mi partido. Y no lo digo de la boca para afuera, no es un cliché. ¿Y por qué? Porque tuve la oportunidad que tiene poca gente, yo diría, porque lo oía en mi casa desde pequeño y oía
cómo se fundó el antiguo partido, que lo menciono, ¿por qué no? El PRD, y oía a mi abuelo y a mi abuela haciendo las anécdotas de cuando venía que Ángel Miolán, que vino Don Juan, que iban a Benidorm, que iba Peña Gómez a mi casa, y hacía todas esas historias de cómo Don Juan Bosch, que fue quien metió a mi abuelo en política, que eran amigos desde pequeño, y luego al presidente Mejía, ir a mi casa muchas veces, y yo oía todo eso como wow, qué experiencia. Como una esponja absorbiendo. Y luego, sí, en el año, si mal no recuerdo, ¿cuántos años tiene ya el PRM? 7. No, 10 años, cumplió 10 años. El 15. Sí, cumplió 10 años. Ver que me tocó a mí ir a Puerto Plata, ir a Moca, ir a La Vega, ir a las provincias de la línea noroeste, a hacer el proceso de inscripción, a decirle a la gente que estábamos haciendo una nueva organización y ver cómo esa organización ha florecido, ha crecido. El pueblo le ha dado el privilegio de gobernar y ser parte de todo eso. De verdad que yo lo considero un privilegio que me dio la historia, que me dio el pueblo dominicano. Y por eso digo que soy un soldado. Pero para contestar tu pregunta y no ponerme a dar muchas vueltas concretas, yo entiendo que también el que el presidente le da una responsabilidad, como la que me dio en Inespre en un momento dado y ahora en el Intabaco, ponerse a pensar en otra cosa. Yo creo que el mejor legado que uno le puede dar al país, al presidente, y luego la gente que valore, es hacer bien su trabajo. Porque pasa muchas veces que he visto amigos, amigas, compañeros que quieren hacer algo, que quieren o se creen algo, y yo digo que no es lo que uno se crea, ni es como uno se vea, es como lo vea la gente a uno. Y eso es lo difícil. Él es político. Es como tú te veas, tú te puedes que yo me puedo creer lo que tengo los cabellos negros, pero no lo tengo negro, no hay forma, lo tengo blanco. Él es político. Cuando usted nace en cierto nivel y en cierto ambiente, no hay manera. No cayó en tu trampa. Mi prioridad es que ya cumplo 8 meses en Intabaco, cumplí 8 meses. Pero tú, Iván. Que fajarme. No, es que eso es. Él no va a caer en tu trampa. Iván, la mayor satisfacción es que esos cosecheros pequeños, de 50, 40 tareas, como hay en San Víctor, como hay acá alrededor del Intabaco, y esos grandes industriales de Prosigar, estén contentos con el trabajo que hace el Intabaco. Mire. Okay. Y luego el presidente. Tiene Iván, pero sí voy a seguir en política. Pero tiene Iván un presidenciable para el 28. ¿Tú eres team una mujer por primera vez en República Dominicana o team que sigan los hombres? Y no me diga quién. Las mujeres. Ah, perfecto. Team mujer. Team mujer. Ya. Team mujer. Podemos ir. Y yo estoy en ese team mujer también. Igual, si gana cualquiera de los amigos, sí. Si lo eligen, como dije, al final uno quiere una cosa y empuja. Mira, conquistaste una PLDista. Vamos a estar todos juntos. Todos juntos. Señora, aquí se fue con un comité de base, Iván. Debo decir que mi de nacimiento, el primer comité de base. Oye bien, el primer comité de base del PRD en Santiago se hizo en mi casa. Don Ángel Miolán, Juan Bosch y Antonio Guzmán Fernández. Es correcto. Entonces mi mamá. O sea, que donde Iván diga para allá que tú vas. Hipólito Mejía. Ay. Día antes de mi mamá partir por amor a República Dominicana. La Jipeta 01 se parqueó en mi casa. Por amor a República Dominicana. Iván, gracias por estar aquí, por hablarnos del tabaco desde la semilla hasta... Pero no cayó, mi amor. Tú trataste, pero me invitan otro día. Es que yo estoy aprendiendo ahora. Yo tengo que juntarme con Iván. Les felicito por el programa que hacen y me he sentido en mi casa y... Cuando tú vienes a ver, tú eres congresista. Tú eres uno de los pocos funcionarios que funcionan, Iván. Funcional por completo. Porque es de la vieja escuela. El problema es improvisar. Lo que uno hace tiene que hacerlo con pasión. Se lo digo a mis hijos, se lo digo a todo el mundo. Y estar en política y es una decisión. A nadie lo obligan. Sí, yo voy a cerrar esto. No es lo mismo la clase que el recreo. Gracias por estar aquí, Iván. Nosotros vamos a una pausa, no se muevan.